Hola, bienvenido y bienvenida a todos a una clase más de Hispanoamérica en tiempos de cuarentena. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a hacer primero una pequeña recopilación de lo que hemos visto de este bloque 1. Vimos qué es América, situación actual, problemática, sociedades que vamos a ver y cronología a modo de índice. Vimos ese primer poblamiento en base a esas teorías y ejemplos de yacimiento que constataban toda esta información. Seguidamente vimos las sociedades nómadas en relación a tecnología de puntas para la caza de megafauna. Luego vimos esa extinción de la megafauna y esas primeras muestras de semi-sedentarización y sedentarización en relación a la domesticación vegetal y animal. Pues bien, hoy toca el bloque 1.3, que serán simplemente dos grupos, dos sociedades. La primera, la de los chinchorros, ubicada en el desierto de Atacama, al norte de Chile, de la cual destacamos las momias más antiguas del mundo. Esta sociedad no es sedentaria, sigue teniendo un estilo de vida ligado a la caza-recolección, al arcaico, ligado a ese modo de vida, arcaico entendido como periodo arqueológico. Y luego veremos Valdivia, que es todo lo contrario, es ya un sedentarismo complejo en Ecuador, en la región de Guayas, y veremos cómo esa sedentarización, gracias a la domesticación vegetal, hace que se dispare. Es la primera sociedad que tiene cerámica y la primera sociedad que tiene como ese boom en relación al sedentarismo. Pues bien, empezamos. Chinchorro. Vale, como hemos dicho, las sociedades ya dejan de centrarse únicamente en caza-recolección, inicio del Holoceno, para domesticar, a excepción de los chinchorros. Este grupo se sitúa, tal y como indicado anteriormente, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Cabe recalcar que el desierto de Atacama es el segundo lugar más seco del mundo después de la Antártida. Se pueden pasar 100 años sin llover, tiene en los niveles de pluviometría más bajos del mundo, después de Antártida. Este grupo existió hace 9.000 años y se alimentaba de la caza-recolección de lo que encontraban en los valles, como en el valle de Utah o de Azapa, pero sobre todo su economía se centraba en el mar, ya que la abundancia de plancton y fitoplancton a estas latitudes del Pacífico era riquísima. Entre otras cosas, pero de forma mayoritaria, por la corriente de Humboldt. Bien, en cuanto a los restos arqueológicos que encontramos de los chinchorros, se han encontrado conchas, redes de totora. La totora es una especie de junco, como la que aparece en la imagen de la parte superior de la pantalla. Si os dais cuenta, esta red tiene aproximadamente unos 7.000 años. La conservación es increíble a nivel arqueológico, porque como ya he dicho, al ser una zona tan árida, la putrefacción de las materias perecederas no existe prácticamente y se quedan conservados de forma natural a unos niveles buenísimos. También se dan sedales, valvas, tridentes, arpones, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. Desconchadores, puntas de pedúnculo, todo este material ligado a esa economía marina. Ha existido realmente controversia en si eran nómadas o no. Se cree que tenían unos recursos explotables muy buenos a nivel de alimentación, pero como tal no se ha encontrado el surgimiento de aldeas o de poblados en sí. Vale, este grupo, tal y como he indicado antes, destaca por ser los autores, por así decirlo, de las momias más antiguas del mundo, mucho antes que las de Egipto. Al tratarse de un clima con una aridez extrema, si un humano o cualquier ser vivo se moría, se quedaba allí prácticamente intacto, invariable. No hay lluvia ni agentes externos que descompongan este cadáver. Estas momias se han encontrado tanto en cementerios, tenemos que entender cementerio como lugares donde llevaban a los muertos, y en ambiente doméstico también. También tenían, ya lo veremos más adelante, tenían la práctica de enterrar a las momias en casa. Vale, encontramos 3 tipos de momias para la cultura chinchorro. Las primeras son las momias que se dan de forma natural, simplemente se deja el cuerpo del difunto tal cual y por procesos climatológicos naturales se produce una momificación del individuo. Luego encontramos el segundo tipo, serían las momias que se dan por un proceso natural intencional. Los mismos humanos untan el cuerpo del difunto con óleos vegetales, lo sellaban con fardos y dejaban el cuerpo, por ejemplo, en una cueva, que era pues el lugar que ellos consideraban como esos cementerios que hemos dicho. Y el clima hacía el resto.
Y luego encontramos el tercer tipo, que son las momias artificiales. Aquí el grupo de humanos sí que lleva a cabo una preparación, un tratamiento del cuerpo, se vaciaban los órganos, se desarticulaban huesos, se embadurnaban con grasas óleas, se enfardaban y el cuerpo se dejaba prácticamente ya momificado. Bien, tener una vinculación a los muertos muy estrecha, pues cada X tiempo los sacaban de sus casas o de sus lugares donde estuvieran ubicados y rehacían los fardos, es decir, había un cuidado en estos cadáveres. Existen varias fases, tal y como vemos en la pantalla. La primera fase es la experimental, se da con bebés y fetos. De las 4 imágenes se correspondería a la que está arriba a la derecha, que vemos que tiene el pelito un poquito más largo. Este es la momia de un bebé. Luego se da reconstruidos con arcilla. Estos bebés los reconstruían con arcilla. Luego se da la fase 2, que se llama las momias negras. Esta tiene una datación de hace 7.000 hasta 5.000 años antes del presente. No seleccionaban, aquí ya no había selección, igual que en la primera, que es de hace 8.700 años, sí que simplemente trataban a bebés y a fetos, incluso embriones. En esta ya no. En esta no seleccionaban, momificaban a adultos, a viejos, a mujeres, a hombres. Se vaciaban, se disecaban los huesos con fuego o sal, se les cortaba las manos y los pies y finalmente se les pintaba con arcilla negra todo el cuerpo, de ahí el nombre. Como hemos dicho, era una práctica ritual común que la hacían cada X tiempo. Se desenterraban, se reforzaban esas capas y esas pinturas y se volvían a enterrar. Fase 3. Momias rojas. Dataciones de hace 4.600 años y dura hasta hace 3.800 años. En estas sí que, en las imágenes, las momias negras son las que vemos arriba, al lado de la palabra fases, y las momias rojas las que vemos abajo a la derecha. Las momias rojas, ¿cómo se trataban? Se vaciaba el cráneo, pero aquí no había desarticulación del cuerpo. Simplemente se secaba por dentro, se vaciaba y se rellenaba con material externo, como plumas o arcillas. La pintura que se les aplicaba era de tonos rojizos porque seguramente contenía óxido férrico. Por último encontramos la cuarta fase, que son las momias de máscara, de hace unos 3.800 hasta 3.500 más o menos. Aquí lo que hacían eran, simplemente les daban un ahumado, sí que hay desarticulación, si os fijáis en la imagen que está más a la izquierda de la pantalla, si os fijáis veis que los huesos están atados con cuerda. Esta cuerda de origen vegetal se ha mantenido hasta el día de hoy, también tenemos que tener en cuenta ese dato. También se rellenaban por dentro de cenizas y se les añadía una máscara facial. Igual que en momias negras, simplemente se les daba en la propia piel el ungüento con arcillas negras, aquí se hacía una máscara aparte y luego se depositaba encima del rostro del difunto. Bien, esto que nos indica que había una complejidad a nivel de momificación intencional, acompañada también por esas condiciones climatológicas, muy grande. Pero los chinchorros, curiosamente, también destacan por ser sufridores de un montón de tipos de enfermedades. El grupo de los chinchorros ha determinado que era un grupo que era muy propenso a ese tipo de enfermedades por diversos factores, la mayoría climatológicos. Se ven muestras de lesiones orbitales, de hipertrosis, a partir de infecciones intestinales que no permitían absorber el hierro. Es decir, debido a la infección por un parásito que se alojaba en el intestino, los parásitos normalmente los cogían por la ingesta de animales, de leones marinos, de focas, de peces. Entonces cogían el parásito, se les hospedaba en el intestino y esto hacía que no pudieran absorber el hierro. Anemias, debido a esto, a la falta de hemoglobina por contagios de lobos marinos, sordera, y la sordera es porque como su economía era principalmente marina, debido a tantas inmersiones sufrían mucho de otitis, pues el padecimiento de repetidas otitis a niveles estratosféricos les acaba provocando tumores en el tímpano y sordera en el mejor de los casos. También se daban lesiones óseas por accidentes pescando y cazando en el mar, pero también por lesiones entre individuos. Se han encontrado huesos con marcas de herramientas hechas por los humanos. Esto indica que quizá era una sociedad que tenía unos comportamientos de este tipo. También se ha encontrado trepanomatosis,
que quiere decir que los huesos presentan poros, están como carcomidos, debido a la absorción de ciertos minerales. Neumonía, osteoporosis, osteoartritis, tripanosomiasis o mal de Chagas. El mal de Chagas es provocado por un artrópodo, que es el que aparece aquí en esta imagen, que habita en el individuo a modo de huésped y lo va matando lentamente. Lo que hace este artrópodo principalmente es atacar al sistema nervioso central, lo que va provocando un tipo de desgaste a nivel entero, a nivel de cuerpo entero. Entonces, esto lo que hacía era reducir la esperanza de vida y como mucho llegaban hasta los 40 años. Se trata de una enfermedad degenerativa. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto que deja de encontrarse el resto arqueológico de este grupo. Se tienen hasta fechas de hace 3.500, 3.600 años, pero llega un punto en el que deja de encontrarse el resto arqueológico de este grupo. No se sabe bien cómo desaparecieron, si se unieron a otros grupos más avanzados o más sedentarizados, o si se vuelven agrícolas, se transforman, no se sabe. Lo que está claro es que tenemos resto arqueológico desde hace 9.000 años hasta hace unos 3.500, 3.600. Pasamos ahora a la otra cara de la moneda, a Valdivia. Valdivia está ubicado en Ecuador, en la región de Guayas, en la península de Santa Elena. Entonces, entramos ya en el formativo. Esto ya sí que es un ejemplo claro del formativo. El formativo es esa etapa donde se deja ese modo de vida arcaico entendido como etapa arqueológica y se pasa a unas sociedades mucho más complejas, con cerámicas y con economías mixtas de subsistencia elaboradas. Pues bien, destaca porque aparecen ciertos productos relacionados con ritual religioso complejo, como estatuillas y hojas de coca en montículos o en zonas de evento común. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenían esa concepción de lo ritual y había unos espacios dedicados única y exclusivamente para ello. Encontramos también un registro arqueológico diferente de lo que son las ocupaciones domésticas. Se tenía un lugar especial, tal y como hemos dicho, para estos lugares sagrados, que eran importantes de carácter interétnico, es decir, no únicamente era una aldea y un lugar religioso, sino que había un lugar religioso al que acudían habitantes de diversas aldeas de la zona. Por primera vez aparece esto en Ecuador. Simultáneamente también se da el sedentarismo, las aldeas, la agricultura y la cerámica. Importante el surgimiento de la cerámica con Valdivia. Esta cerámica era para uso doméstico o para uso sacramental y normalmente estaba se hacía de arcilla y también se utilizaba mucho el nácar. Esto, el hecho de que aparezca la cerámica, supone un punto de inflexión, pues implica que se puedan cocer alimentos, que se puedan conservar alimentos, es decir, crear excedente, que ya veremos lo que provocará el hecho de que exista el excedente. Los restos que se han hallado, así como dato de curiosidad, de lo que más conservaban era maíz y yuca. Pues bien, Jorge Marcos propone, diferencia Valdivia en 8 fases, divididos a la vez en 4 etapas. De etapa 1 encontramos Valdivia 1, con fechas de hace 5.950 años hasta 5.350 años. Aquí no hay cerámica todavía, pero sí que hay aldeas y huertos. Son aldeas circulares de unos 150 metros de diámetro, con unas 15-20 cabañas de forma elíptica hechas de ramas, con un ingreso en un extremo y un espacio central con rampa. Importante que haya un espacio central entre todas estas cabañas. Hay un sitio que era precisamente el sitio de las actividades comunes y también constaban con huertos caseros, como si fuera a modo de... Para que entendamos en términos actuales, como si la casa tuviera un patio y en ese patio tiene el huerto. Lo que más se cultivaba, según registro arqueológico, eran judías, leguminosas, algodón. Se da una especialización personal o familiar, pues en algunas casas se halla madera, en otras tejidos, en otras trabajo de hacha, en otras anzuelo de nácar. Lo que quiere decir que ya se especializaban o bien por casa o bien por familias. ¿Qué quiere decir esto? En cada casa, en cada cabaña, vivían más de una familia, podían vivir más de una familia, ya que, según evidencias arqueológicas, se han encontrado más de un fogón. Y el fogón quiere decir, había un fogón por familia. Eso se ha estudiado y se ha podido constatar que el fogón era un elemento importante y quería decir que era una familia. Bien,
También se han encontrado 2 montículos en el centro de esta aldea, de 8 por 10 metros, con un asfaltado entre blanquecino y amarillento, hecho con arcilla y balva machacada. La población seguramente era de unas 75-100 personas. Eran endógamos, pues esto se demuestra porque se han encontrado taras genéticas como muelas deformes o mutaciones mandibulares. Importante, aparece el strombus. El strombus es la caracola marina que vemos aquí en la imagen, ¿vale? Que habita en el Pacífico y era muy apreciada. Estaba considerada como un producto súper apreciado entre las grandes élites. Luego veremos que se dará otro, que será más o menos a la par, pero el otro será más importante, ya lo veremos. Por último, también se dan figurillas de caliza con formas fálicas, como la que aparece aquí, o cilíndricas. Muchas de ellas eran femeninas, pues aparecen pubis y piernas. Ya veremos más adelante que se van complejizando estas figurillas. Vale, pasamos a la etapa 2, Valdivia 2. Fechas de 5.350 a 4.900 años antes del presente. Las casas ya son de madera con techo de paja. Hay un avance a nivel arquitectónico. Hay mucha más población, pues se han encontrado muchos más restos de hachas, más anzuelos y mucho mayor resto arqueológico en general. Seguramente el aumento de la demografía se debe a la buena consolidación de la agricultura y al crear excedente también juntado con esa aparición de la cerámica. Hay menor taras genéticas debido al aumento de la población, pero hay más caries producidas por el almidón. El almidón se encuentra en tubérculos y maíz. Se da más caza terrestre, sobre todo de venado, más horticultura y se deja de cazar tanto en el mar. Surge la cerámica por primera vez. Los primeros cuencos, como los que vemos aquí, eran abiertos, cuencos abiertos. Hacían como una pequeña imitación de los cestos que hacían con juncos o con mate. Querían hacer esos mismos cestos que ellos llevaban haciendo con juncos o con mate. Recordamos que el mate son calabazas secas. Querían hacerlo con la arcilla. Y entonces llegaron a la conclusión de que calentándola a unos 800-900 grados se quedaba sólida la arcilla. Hicieron ollas, vasos, vasijas, con algunos incisos y con decoraciones. De momento, no obstante, no existe la pintura precocción. Todo lo que se hacía a nivel ornamental era postcocción. Las figurillas ahora, por lo tanto, son de cerámica y no de caliza. Se dan las Venus americanas, que es como la que tenemos abajo a la derecha en la pantalla. Tienen boca, tienen pelo, tienen cuello, tienen ojos y tienen forma de Venus, sobre todo triangular. Las que se han encontrado miden entre 8 y 14 centímetros. Se han encontrado algunas un poquito más grandes, de 18, pero no es lo normal. Lo normal era que midieran 8, 10, 12 centímetros, 14. Son femeninas, pero muchas muestran pene. ¿Esto qué indica? Indica la dualidad. La dualidad será un concepto que será muy importante a lo largo de todas las sociedades de América. Dualidad entre hombre y mujer, dualidad entre animal y hombre, dualidad entre deidad y hombre. Ya lo veremos, cómo van representando esa dualidad. Muchas de estas figurillas también tienen panza de embarazada, tienen pubis, tienen pecho, en honor también a esa fertilidad. También se hacía honor, igual que vimos que en el arte rupestre hacía honor a la fertilidad mostrando imágenes de llamas embarazadas, aquí lo hacían con los atributos femeninos en relación a la maternidad, como las mamas o el pubis. Aparece en campos de cultivo, en ámbito doméstico, tal y como hemos dicho. Y, importante, aparece el Spondylus. El Spondylus, veremos al final, ¿vale? Al final de esta sesión hay un apartado dedicado únicamente al Spondylus. Ya lo veremos. Es un molusco, un bivalvo, también del Pacífico, que tendrá muchísima importancia. Será el cáliz sagrado a lo largo de la sociedad americana. Seguimos en etapa 2, pero pasamos a Valdivia 3. A fechas de 4.900 a 4.650. Muchísima más gente, casi 2.000 habitantes, debido al buen funcionamiento de la agricultura. Cambia la aldea de forma circular a rectangular. Contamos ya con unas 150 casas de 8 por 12, con varios hogares o familias en cada una de ellas. Lo que decíamos antes, en cada casa, en cada cabaña, entendiéndolo como la estructura arquitectónica, vivía más de una familia. Se mantienen los 2 montículos centrales, que son los que aparecen en esta imagen. No se ve muy nítida porque hay poquitas imágenes de esta zona. Desgraciadamente, toda la arqueología a nivel americano está muy poco explorada porque, bueno, no son países que no tienen la inversión o no les sale a cuenta invertir en este tipo de estudios.
Entonces, retomando, estos dos montículos de aquí son antrópicos, hechos por el hombre. Y aparecen en esta época 4 templos enfrentados al lado de los montículos. Es decir, la conformación de los dos montículos que ya lo utilizaban como espacio sagrado, le han añadido 4 templos. Aparecen también redes comerciales debido al excedente, es decir, me sobra producto, pues lo intercambio por otro producto con habitantes de otras zonas para tener producto nuevo y dar el que me sobra a mí. Se tenían rutas por mar, por tierra, por río. Empiezan a dominar técnicas constructivas como el engobe, el pulido, el ahumado a nivel arquitectónico y dominaban también técnicas de arcillas, técnicas de la cerámica. Pues, ¿qué arcilla mezclo? ¿A qué fuego utilizo? ¿A qué temperatura? ¿Qué leña uso para que me dé mejor fuego? ¿A qué temperatura tengo que cocerlo? Etcétera. Esto es importante porque la cerámica, además de ser ritual, era también funcional, es decir, lo utilizaban en el ámbito doméstico. Aparecen también los primeros sacrificios humanos ligados a la religiosidad, pero cuidado, no como una ofrenda a los dioses, sino como como una especie de renovación para ciclos. En la siguiente etapa está más detallado porque tiene mayor importancia. Un ejemplo de estos sacrificios, por ejemplo, es una mujer sacrificada con 7 hombres con cuchillos de sílice a modo de ofrenda. La importancia de la ofrenda, se sacrificaba a una persona y se la enterraba con ofrenda. Y estas ofrendas se iban renovando. Cada X tiempo hacían un sacrificio, sacaban al sacrificado anterior y metían al nuevo. Se dan también estatuillas, espóndilus y coca para todos estos rituales ceremoniales. Estos 3 objetos serán muy importantes porque viajarán por todo el paisaje y tendrán gran importancia como tributo o como ajuar. Aquí podemos ver que las figurillas ya van cambiando, ya no son de forma tan triangular, tan Venus, sino que son más estilizadas. Importante, aparecen quebradas. Se pensaba que era por la mala conservación, pero hay autores que afirman que no, que es intencional que estén quebradas, que está a lo mejor la pierna quebrada y vuelta a poner. Hay un poquito de duda sobre este tema. A nivel técnico, en términos de arte, lo que podemos ver es eso, una mayor estilización con cara, pero la cara no es personificada, sino que es muy simple. Tienen pelo o tocados y los brazos a modo cruzados. Siguen manteniendo, por ejemplo, la forma de los senos con esa concepción de la fertilidad. Pasamos ya a etapa 3, Valdivia de 4 a Valdivia 7. Engloba estas 4 Valdivias dentro de la etapa 3, porque tienen un desarrollo muy menor, entonces como que se engloban. Fecha desde hace 4.650 años hasta hace 3.800. Hay mucha más variedad de huertos, hay diferentes tipologías y es una urbe. Deja de ser aldea y se convierte realmente en un centro urbano. Aparecen técnicas de quema, aparecen canales, aparecen islas de agua dulce antrópicas, aparece agricultura intensiva y extensiva. Está modernizando y está evolucionando a pasos gigantescos. Aparecen también 6 aldeas satélite. ¿Qué son aldeas satélite? Estaba el centro urbano, con los canales, con las islas artificiales, y luego en las afueras de este centro urbano estaban los campos de cultivo de forma más extensiva. Pues bien, había población al lado de estos campos de cultivo para trabajar directamente en el campo. Eran pequeñas aldeas separadas del centro urbano de agricultores. Se encuentran también muchas figurillas, como las que vemos en la imagen de arriba. Ya hay más variedad de forma. Como vemos, en la imagen de las figurillas, la de la izquierda del todo presenta pene. Algunas presentan senos. Y, importante, presentan 2 cabezas, emulando la dualidad, lo que hemos comentado antes. La dualidad de concepciones del mundo. No se sabe bien el uso de estas figurillas. Algunos autores postulan que era para rituales curativos, otras que eran como un indicador del tráfico a distancia, otras simplemente querían plasmar etapas de la vida femenina, etcétera. No se sabe bien el uso que se le daban. Bien, encontramos también en esta etapa 3 de Valdivia 3 formas de cultivo. Está el jardín casero o chacra, que es el que está cerca de las casas, el que vimos en una primera instancia, el que estaba como en el patio de la casa.
Encontramos también, en segundo lugar, campos de camellones. Los campos de camellones se refieren a los que están cerca de agua dulce, en estos canales o en estos ríos, los que están a la vera de este río. Y por último encontramos las albarradas o jagüeyes, que estos son los que están en la costa, en la desembocadura de estos ríos, utilizando espacio costero. Se ve también sacrificio humano, sobre todo de niños, y lo que decíamos antes, no tiene que ver con una entrega a la deidad, sino con una renovación social, con pactos sociales, con fechas, con aniversarios, con ciclos que se cierran y que se abren, con renovaciones calendáricas. La muerte humana como marca de hito social. Es decir, tenemos que entender que para los peruanos y para las sociedades de América en general, la concepción espacio-temporal no es como la de aquí. Hace poco leí un paper sobre esto que me resulta muy interesante. Si a alguien le interesa, me lo puede pedir. Me lo pasó mi ex profesora y actual compañera Laura Mameli, a la que le debo el 90% de estas investigaciones. Pues bien, la concepción espacio-temporal para las sociedades americanas no es como la europea o la occidental. La occidental es lineal. Hay un pasado, un presente y un futuro. Para la sociedad americana la concepción espaciotemporal es cíclica, pero cíclica en forma de espiral. Es decir, son ciclos que se van repitiendo, diferentes entre sí, no es siempre el mismo, no es entre una concepción filosófica, sino diferentes ciclos que se van repitiendo, pues invierno, verano, pero el invierno de este año será diferente al invierno del año que viene. Pues bien, el hecho de que hubiera sacrificados, que ya lo veremos cuando estudiemos el bloque de Mesoamérica, que es mucho más acusado, el hecho de que hubiera sacrificados era como una renovación, un aporte de energía, un derramamiento de sangre para que esos ciclos sigan, para que sigan viniendo lluvias que rieguen las cosechas, para que siga saliendo el sol que nutre las plantas, para que el ciclo siga. Entonces no era una entrega a la deidad a modo de rendición, de sumisión, sino que era como una aportación a que esos ciclos siguieran funcionando con normalidad. Pues bien, dejando aparte un poco esta concepción que podríamos hablar bastante rato, y seguimos con las características de Valdivia 4-7, encontramos también mucha cerámica variada, mucho algodón, empezaron ya a domesticar diferentes tipos de algodón, hasta 4 colores. Aquí si veis, entre la foto negra de arriba y la foto de la reconstrucción del poblado de Valdivia de abajo, hay una mini foto con 3 tipos de algodones. Son naturales estos algodones, no son teñidos, sino que ya empezaron a través de lo que explicamos en domesticación, mutaciones genéticas, llegaron a encontrar algodones de hasta 4 tipos en estas gamas, en blancos, en beige, en crudos, en marrones. Y también había un consumo de coca mascada como algo cotidiano, como algo normalizado. Bien, pasamos a la última etapa 4, Valdivia 8, fechas de 3800 a 3300 antes del presente. Aquí ya se da un gran intercambio y una gran circulación de mercancías a todo el territorio, a niveles de sierra, a niveles de costa, a niveles de selva. La cerámica sufre un abarrocamiento, se dan botellas, tapas con formas extrañas, incisos modelados, tapones, zoomorfos, antropomorfos, como vemos aquí, el pájaro, el cocodrilo. Muy importante, ya veremos más adelante la figura de los animales, del jaguar, del cocodrilo, de la serpiente, del ave, en relación con la religiosidad. Serán iconos importantísimos. Como podemos ver en la vasija de arriba a la derecha, mucho más recargada la pintura, mucho más concentrada, ¿no? Siguiendo un poco esa dinámica de abarrocamiento. Hay mucha variedad. Bien, ¿qué sucede con esta sociedad? Pues hace 2500 años antes del presente, la sociedad de Valdivia, tal y como se entendía, dejó esa evolución, dejó de evolucionar. Y se volvió a sociedades más simples o más agrícolas, como la de Machalilla y Chorrera. No se sabe si fue un colapso, tenemos que tener en cuenta que en esta zona existe el fenómeno del niño, igual vino un mega niño y se llevó por delante toda la aldea, y entonces tuvieron que llevar un estilo de vida mucho más horticultor y agrícola. No se sabe a ciencia cierta. Bien, el Spondylus. Lo que comentábamos antes, la importancia del Spondylus que empieza a aparecer ya en Valdivia. El Spondylus es este bivalvo que vemos aquí en las imágenes. Es un bivalvo que es muy sensible a la temperatura. Vive a unos 30-40 metros de profundidad en latitudes desde California hasta Ecuador. Empiezan a aparecer en Valdivia, pero se difundirá rápidamente por todos los Andes centrales.
y llegará a ser de gran importancia en Mesoamérica, ya lo veremos. Pasará a ser el bien más preciado, más que el oro, más que la plata, más que cualquier otro bien ostentoso que tuvieran. No habrá enterratorio de un dirigente sin espóndilus, ni ajuar funerario de personas de alto cargo sin espóndilus. Cualquier ceremonia, cualquier templo, cualquier iconografía, cualquier textil, aparecerá la figura del espóndilus. Además, también funciona como un indicador meteorológico, como un bioindicador meteorológico. Este animal, como hemos dicho, vive en estas latitudes, entre California y Ecuador. Es de una localización muy restringida, pues es muy, muy sensible a la temperatura. ¿Qué nos indica? Nos indica, por ejemplo, si no hay espóndilus, quiere decir que el agua está fría, porque el espóndilus vive en aguas cálidas. Si no hay espóndilus, quiere decir que el agua está fría. ¿Qué significa que el agua esté fría? Que no lloverá, lo que acarreará tiempos de sequía. Si aparece espóndilus, quiere decir que el agua está caliente, lo que se acercan lluvias. Si aparece muchísimo espóndilus en cantidades mucho más disparadas de lo normal, quiere decir que vendrán muchísimas lluvias. ¿Y muchísimas lluvias qué quiere decir? Fenómeno del Niño. ¿Esto para qué es útil? Pues esto es útil porque les servía a los pobladores de Valdivia, les servía para saber si debían cosechar, si no, qué especie cultivar. Pues si sé que viene sequía, voy a plantar esta especie que necesita menos agua. Si sé que viene en lluvia, voy a poner esta especie que necesita más agua. También servía para cambiar, ¿no? Pues esto, el calendario agrícola. Entonces, ¿qué acarrea todo este manejo del espóndilus? Especialización. Se necesitan buzos que lo cojan, se necesitan artesanos que sepan hacer pues cuentas de collar con el espóndilus, se necesitan personas que sepan interpretarlo, pensadores que digan, vale, pues si no hay es por esto, hay que hacer esto. Y se necesita mano de obra. Bien, dejando un poco de lado el tema del espóndilus, que es interesantísimo, lo que digo en cada vídeo. Si alguien quiere bibliografía específica de alguno de los temas que hemos tratado, que lo deje en comentarios o que me lo haga saber directamente, yo encantado le mando bibliografía que tenga. Conclusiones del bloque 1-3. Hemos visto los chinchorros, desierto de Atacama, Chile, momificación más antigua del mundo, diferentes etapas, diferentes tipos de momias. Y era una sociedad que sufría muchísimas enfermedades. De hecho, no saben por qué sobrevivieron tanto tiempo en esa zona cuando era el clima más árido del mundo y cuando estaban sufriendo constantemente enfermedades y una esperanza de vida de 40 años. Y luego, por otro lado, hemos visto como la otra cara de la moneda, que es Valdivia, en Ecuador, en región de Guayas, península de Santa Elena. Aquí vemos todo lo contrario, ¿no? Siguiendo un poco la línea que ya llevábamos de domesticación y sedentarización, es un boom, es una chispa esto. Se da horticultura, se da sedentarismo, se da complejización, se dan las diferentes fases donde se va ampliando urbanísticamente, donde se van desarrollando diferentes técnicas en todos los ámbitos de la sociedad, a nivel arquitectónico, a nivel de agricultura, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relaciones comerciales. Se desarrolla la cerámica, aparece la cerámica y todas las técnicas que esto acarrea. Diferentes corrientes cerámicas, diferentes técnicas, diferentes usos, diferentes métodos. La imagen que aparece aquí, quería ponerla como algo extra, como curiosidad. Es una imagen de una cerámica, de una figurilla, que se corresponde con una de las sociedades que dijimos que cuando desaparece Valdivia surgen dos sociedades, principalmente, hay muchas más. Y esta figurilla en concreto se relaciona con la cultura de Machalilla, para que veáis un poco cómo sigue un poco evolucionando ese tipo de cerámica. Vale, pues hemos acabado el bloque 1, todo el bloque 1, que hemos hecho 3 partes de este bloque 1. Lo hemos terminado. En la siguiente sesión ya entraremos en el bloque 2, Perú. De ahí veremos todas las sociedades que dijimos en el primer vídeo, que eran Sechín, Cotocha, Mentehuacan, etcétera, hasta Incas. Y luego veremos en ese bloque 2, haremos también un paso por Rapa Nui, Isla de Pascua. Y luego ya pasaremos bloque 3, que será Mesoamérica, y luego bloque 4, que será Ártico y Tierra de Fuego. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que haya servido de ayuda, si necesitáis bibliografía, etc. Seguramente habréis notado un cambio de acento, ¿vale? Realmente así es como hablo yo realmente, en un ambiente cómodo, en un ambiente natural.
Los dos anteriores vídeos como que forzaba mucho el habla, pero luego al escucharlo me notaba que la dicción no me acababa de gustar bien. Me sentía forzado, por así decirlo, a la hora de hablar, y he optado por expresarme de la manera en que yo me expreso de forma natural. Así que muchísimas gracias a todos, vuelvo a repetir, y hasta la próxima. ¡Chao!